Hola, soy Danilo Silva, ingeniero de proyectos en Sanjiro. En mi haber tengo más de 1000 proyectos en fotovoltaica, tanto para el ámbito comercial como para residencial. Y hoy voy a hablarles sobre las strings en un sistema fotovoltaico. Cuando nos referimos a un string, estamos hablando de una cadena de paneles conectadas en serie, es decir, uno seguido del otro, los cuales me van a permitir aumentar el voltaje y reducir la corriente para mantener la potencia. Es decir, esto al colocar paneles en línea me permite reducir la cantidad de corriente y por lo mismo reducir la sección de cable, abaratando el sistema. Lo cual no implica que se pierda seguridad, porque todos los diseños se hacen teniendo en cuenta estas distancias de cable y la seguridad necesaria para que este sistema funcione de manera óptima. Al diseñar un sistema fotovoltaico y al diseñar los strings siempre debemos tener en cuenta muchas consideraciones, entre las que destacan que para diseñar un string todos los paneles deben tener la misma orientación y el mismo azimut, es decir, orientados hacia un mismo punto y la inclinación también de la misma manera. Otro aspecto a tener en cuenta debe ser que los paneles deben ser de la misma marca y de la misma potencia. De otro modo, las diferencias de corriente de estos paneles pueden producir puntos calientes en alguna de las placas y provocar el fallo. Si en caso tuviésemos alguna sombra en alguna parte de los paneles, se deben considerar de la misma manera tener optimizadores, ya que la sombra que afecta a un panel va a hacer que todos los paneles produzcan lo mismo que este panel afectado por sombra. Con un optimizador esto se elimina y todos los paneles producen la cantidad de potencia que deben producir y este panel afectado por sombra solo producirá la energía que puede producir debido al corte por la sombra. Dependiendo de la instalación fotovoltaica se va a seleccionar un inversor centralizado para la conexión de un string. Si tuviésemos un inversor centralizado de alguna marca determinada, los strings que vamos a conectar deben seguir una serie de parámetros mínimos, que puede ser el voltaje mínimo de arranque, y esto va relacionado a la cantidad de paneles que podemos conectar en serie como mínimo para que este string funcione. Y luego la corriente máxima. Si tuviésemos un panel cuya corriente es superior a la corriente máxima que es admisible por el inversor, lo que va a producir es un clipping, es decir, que el panel no va a producir el 100% de la energía que puede producir en ese momento debido a la incidencia del sol. Existen también alternativas como los microinversores. En el caso de Sanjiro, nosotros diseñamos todas nuestras instalaciones dependiendo de las necesidades del cliente. Para el caso de una cubierta donde podamos colocar un string, nosotros vamos a recomendar la instalación de un string en lugar de microinversores. ¿Por qué? Porque a nivel de costos es mucho más barato. Esperamos que este video haya disipado las dudas en cuanto a la instalación y configuración de los strings. Siempre en cada instalación, siempre decimos que es un mundo. Entonces, para cada instalación nosotros debemos evaluar cuándo conviene utilizar un string o cuándo utilizar microinversores. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en la caja de comentarios y con gusto responderemos. Gracias.